José. Un poquito mejor. Me siento, parece que la caminadita me ha ayudado. Eso es bueno saberlo. Pero Bien, como quiera, señores. Dígame. está bien. Aunque como quiera estoy un poco preocupado porque hay una nietecita que le hemos criado nosotros, mi esposa y yo. Porque la esposa, la mamá trabaja y nosotros la hemos tenido siempre. Y está con el dengue y tiene la plaqueta por debajo de 100 y eso es preocupante. Pero está interna. Yo Y he tenido que tener pasé, contacto. yo pasé esa experiencia con los dos hijos míos, gracias a Dios también. Cada vez que le hacían Ajá. los exámenes, la plaqueta bajaban y bajaban. Es una experiencia traumática. Esperemos que esa persona mejore. Por suerte que en la última examen le subieron dos a plaqueta. Si le subieron el panorama está empezando a mejorar. A mejorar, sí. Eso Sí, sí. esperamos. Tenga fe, Gracias, profe. creo que va a estar mejor. Sí, pues está bien, ok. Muy bien. Yasmin, veo que tiene la mano levantada, dígame. No veo el nombre mío ahí, creo que a mí se me olvidó poner el nombre por estar pensando en el tiempo. No sé si le sale mi respuesta. Cuando viene a usted fue a la que mejor le fue, no lo vamos a saber. ¿Qué le pareció la evaluación? Sencillita, me imagino. Excelente, muy bien. Dígame, Verónica. Profesor, fueron preguntas que ya uno la ha conocido muy bien, pero Bueno. usted sabe cómo es que hay cosas que uno está medio, pero está muy buena la pregunta, porque de ahí depende Okay. muchas cosas de uno. Ok. Bueno, Lo único pues, que yo señores. quería preguntarle, a usted, que usted dijo ahorita, ¿cuáles son los límites de los testamentos que usted no llegó a explicarlo? Ok, vamos a ver cómo eso lo exploramos. Quédense siempre con esa preguntita, como para final de clase, Sí. para que uno vaya tratando de explorarla. Se ve el que dice evaluación diagnóstica de liberalidad y sucesiones. Sí, sí, se ve. Muy Se ve, bien. pero un poquito lejos. ¿Cómo? Se ve, pero las letras, por lo menos yo, no puedo leerlas del todo. ¿Y ahora? Ahí sí. Ahí sí, maestro. Muy bien. Entonces vamos a ver, cuando preguntamos ¿son sucesores irregulares? La gran mayoría de ustedes respondió correcto. El único de esas opciones ahí como sucesor irregular es el Estado. Los hijos fuera del matrimonio, aunque sean hijos fuera del matrimonio, no son sucesores irregulares. ¿Correcto? Los hijastros del decuyus no heredan al decuyus. El decuyus puede elaborar una liberalidad en favor de un hijastro, pero si la sucesión es ab intestat, o sea, sin que intervenga un testamento, no heredan. Y el Estado, como sucesor irregular, se da cuando no hay ni ascendientes, ni descendientes, ni colaterales, ni está la cónyuge superviviente. ¿Alguna duda con esa parte? Creo que no. Gran parte respondió el Estado. Muy bien. Entonces, me encantó esta pregunta. La principal respuesta que dieron fue, una respuesta nueva.
¿Me pueden escuchar? Ahora Sí, maestro. Ahora sí, Ahora profe. sí. Ahora Ahora sí. Parece que se frizó momentáneamente. Bien. ¿Quién me quiere ver cuál es el error detrás de esta pregunta? ¿Dónde está el gancho en la pregunta que yo le estoy haciendo aquí cuando se dice dónde se apertura la asociación? Levantando mano, ¿quién lo puede identificar? Adelante, Giselle. Dígame usted, Giselle. Bueno, maestro, yo específicamente incurrí en el error por el término que se empleó en las diferentes opciones que usted nos dio. Pues claro está que la norma dispone de domicilio, no municipio. Y usted en ninguna puso domicilio del fallecido, sino que usted puso en el municipio. Y yo dije, bueno, no es municipio porque eso abarca muchas cosas. Entonces, por eso caí en el error de que ninguna de las anteriores eran correctas. Pero no solamente usted cae en ese error. Eso es muy importante que lo tenga pendiente. Ana Karina, dígame. Justamente iba a hacer la acotación que estaba apuntando Giselle, porque también incurrí en el error, porque yo decía donde vive el de Cuyos, pero puso municipio y luego dije, pero puede haber fallecido en cualquier otro sitio que no sea su lugar de residencia. Entonces, por eso también el error. Profesor, profesor. Dígame, Robert. Mire, yo estaba desconectado por un problema de señal. ¿Cuál fue la pregunta que usted en ese sentido había formulado? Está proyectada. Se puede ver ahí donde dice dónde se apertura la asociación. Sí, ¿puedo opinar? Tiene la palabra. La apertura de la asociación se inicia donde fallece el descuyo. O sea, donde fallece la persona. Se inicia la asociación. Y es donde se debe elaborar un acto notarial. No, Robert. Esa está falsa. Así que está establecido, profesor. ¿En dónde? La asociación se inicia donde fallece el descuyo, donde fallece la persona. No. Dice que la asociación inicia por la muerte del de Cuyos. Ahora, el lugar de la... Ok. Sí. No, yo pensaba que era donde se iniciaba la asociación. Pero que ¿dónde es lugar? Es un adverbio lugar. León, dígame. Sí, maestro, no estoy de acuerdo con mi compañero Robert, ¿no? Que no es donde fallece el de Cuyo, ¿no? ¿Cuál usted eligió de esas opciones? Ninguna es correcta porque cometí quizás el error también, porque no es el municipio, sino es el domicilio del de Cuyo. Correcto, esa es la respuesta correcta. Señores, dos cosas muy importantes. Número uno, donde muere una persona no es donde se abre la asociación. La muerte es lo que abre la asociación, pero donde se abre es el lugar del domicilio. Bien, entonces, yo puse ahí residencia. Este error lo cometemos procesalmente muchas veces, incluso cuando notificamos mediante acto de alguacil. ¿Quién me puede decir de forma breve y puntual cuál es la diferencia entre domicilio y residencia? Levantándome la mano. Profe, ¿pueden repetir la pregunta? Porque no sé si es a todo que nos pasa o solamente a mí que es como que se corta y se frisa. La pregunta que yo hice fue la diferencia puntual entre domicilio y residencia. Y veo que Lauri tiene la mano levantada. Dígame, Lauri, ¿cuál es la diferencia puntual que existe entre domicilio y residencia? La diferencia puntual, maestro, es que el domicilio es el origen donde nace la persona, o sea, su primera, el origen donde nace la persona, y la residencia que es de paso. Falso. Vamos a ver la otra. Vamos a ver quién más. Buen intento, Lauri, pero falso. Henry tiene la mano levantada. Dígame, puntualmente. El domicilio es el lugar donde más se frecuenta la persona. Puede ser su lugar de trabajo,
puede ser el lugar donde se desempeña funciones. Puntual, Henry, vamos bien. Residencia, entonces. Y la residencia es el lugar de habitación o donde habita, vive la persona. Perfectamente. Ahí es donde ustedes tienen que saber la distingancia entre domicilio y residencia. Domicilio, lugar del principal establecimiento de una persona. Por favor, los micrófonos. Residencia, lugar donde habita, o más específicamente el lugar donde dormita, donde pernocta. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que si una persona, por ejemplo, como yo, trabaja desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la noche, hasta las 4:30 de la tarde, posiblemente hasta las 5, el lugar correcto para notificarme sería en el tribunal o en mi casa. Dígame, Lauris, que tiene la mano levantada todavía. O Ana Karina. En el tribunal. En el tribunal. Ya. Muy bien, Ana Karina, dígame. Perfecto. En el tribunal es su domicilio. Muy bien. Entonces, pero si en vez de Adriano ser juez, es rutero y vive constantemente en la ruta, ¿cuál es el lugar indicado para mí notificarme? Dígame, Alfredo. Sí, de acuerdo con usted, profe, al inicio, cuando decía que el domicilio es el lugar principal, está ya La claro. pregunta que yo hice ahora mismo, Alfredo, si yo soy rutero, ¿cuál sería el lugar indicado para que usted me haga llegar un acto de alguacil? El lugar donde vive una persona. O sea, ahí sí, perfecto, correctamente, Alfredo. Distinto al caso en el que yo tengo, por ejemplo, un trabajo de tipo sedentario, como el rutero tiene un trabajo con una característica nómada, con nómada me refiero a que no tiene un lugar fijo, evidentemente que el mejor sitio para citarme es en donde de todos los sitios donde yo más tiempo paso constantemente y donde yo duermo. Entonces, muchas veces, señores, el domicilio es también la misma residencia. Por ejemplo, las personas que trabajan desde casa, la casa es a la vez domicilio y residencia. Uno de los grandes errores cuando nosotros trabajamos los actos jurídicos es que hacemos los jodidos clichés. ¿Cuál es uno de los clichés más populares cuando le estamos tomando la general a una gente? Domiciliado y residente en raya. Y eso, aunque no sea algo de apenas de nulidad, es un error conceptual, porque salvo que tu principal establecimiento sea donde tú duermas, tu domicilio será donde tú pasas más tiempo del día y tu residencia será donde tú duermes. Si donde tú pasas más tiempo en el día es en tu casa, entonces ahí sí se puede decir que tú eres domiciliado y residente en la calle Juan número 1 del municipio de Nagua. ¿Se entiende esto, señores? Entonces, esa parte es muy importante, sobre todo cuando las sucesiones se abren en función de cuyos que antes de morir tenían muchas sucursales. Es decir, vivían en varios sitios, tenían muchas queridas, tenían de todo. Entonces, ahí lo más importante es establecer cuál era su principal establecimiento, dónde era que él tenía mayor permanencia. Correcto. Dígame, Cintia, que tiene la mano levantada. Maestro, disculpe. Disculpe mi intervención, pero es que al menos yo, se me está frizando cuando usted está hablando. No sé si los demás compañeros tienen la misma situación que yo. Bien, mientras yo hablo, ahora mismo en estos momentos, ¿se le está frizando a usted de la pantalla? Se está frizando, profe. Un poco, sí, profesor. Un poco se está frizando. Se está entregando. Sí. En este exacto momento, mientras yo estoy hablando, todo lo que yo estoy diciendo se frisa mientras hablo. No, ahí no. Okay. No. Pues entonces procedo a repetir. En esencia. De momento. Ahora se está frizando. Ahora sí. Sí, profe. Ahora sí está frizado. De momento, profe. Ahora sí. Sí. Ok, déjeme apagar la cámara entonces, a ver. Bien.
¿Se escucha mejor? Profesor. Dígame, Robert. Mire, yo sigo con mi concepto de que la sucesión se inicia, o sea, apertura, donde fallece el dueño de los bienes. O sea, una persona puede ser en Moca, vamos a suponer, reside en Moca, pero es posible donde se apertura la sucesión es en Santo Domingo, donde murió la persona. O sea, desde su óptica es donde muere. Claro, claro. Y el acto se instrumenta en Santo Domingo. Perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿Usted tiene un código civil a mano? Puedo buscarlo. ¿Podría buscarme un código civil si es posible? Déjame buscar mi código civil. No interrumpa, por favor, señores. Esperen. No. Quiero que él lo busque él. Discúlpenme, señores. Me interesa que lo busque Robert. ¿Me avisa, Robert? Para mí es la última residencia desde Cuyo que se abre. Señores, perdón, discúlpeme. Discúlpeme, Ideado, que me quedé con algo pendiente ahí. Robert, ¿pudo conseguir el código civil? Tengo un código por si acaso. No, yo necesito que Robert consiga el código. Robert, ¿está ahí todavía? Profe, pero siga y ahorita usted le da la oportunidad a él. Verónica, discúlpeme, déjeme manejar esta parte. Robert. Bien. Otra persona tiene a mano un código civil levantándome las manos. ¿Me le puede dar lectura al artículo 110 del Código Civil? Yasmín, dígame. Sí, maestro. Démele lectura al artículo 110. El artículo 110 establece: la sucesión se abrirá precisamente en el lugar de domicilio de la persona fallecida. Muy bien. El artículo deja algún tipo de duda de dónde es que se abre la sucesión. No, maestro, explica precisamente dónde hay algún espacio. ¿Cómo? Que realmente no deja ningún tipo de duda porque explica precisamente que es en el domicilio. El derecho está lleno de incertidumbres. ¿Por qué me oigo en eco? El derecho está lleno de incertidumbres y de ambigüedades, pero si hay algo con lo que no hay ambigüedad es eso. ¿Usted me escuchó, José? También. No hay duda respecto a esa pregunta, es objetivamente correcto. El lugar de fallecimiento es, o sea, el lugar de fallecimiento no es donde se abre la sucesión. El artículo 110 claramente dice que es el domicilio del de cuyos. Imagino que ya no hay duda respecto a ese tema. ¿O hay alguna duda? En el último domicilio que yo he ido siempre. No, es el último domicilio, en el domicilio.
Sí, sí, pero está bien, porque muchas veces una gente ha tenido muchos domicilios. José, no se me confunden lo claro. Domicilio es el lugar del principal establecimiento. Pero sabemos que es el último. Ajá. Pero es que si el anterior ya no es domicilio, José. Pues está bien. Está correcto eso, profe. ¿Usted sigue contando una ex esposa como esposa suya? No, no, profe, pero está bien, yo entendí ya. Lo que pasa es okay. que mucha Sí, gente recargan en el último domicilio para hacer Pero entender, yo le estoy diciendo lo porque, que claramente está diciendo la ley. Por eso le digo que cuando cojan esta clase, estén siempre en actitud de tener a mano herramientas de trabajo, de estudio, que es el Código Civil, por ejemplo, para esta clase. El 110 es puntual. Profesor, ¿Alguna duda respecto a ese punto? Es el domicilio legal, por eso es que están confundidos, porque tienen que leer el artículo 110, porque eso es lo que establece. ¿Qué es el domicilio legal? Es una persona que lo define como lo define la ley y su residencia. Eso es para el ejercicio de su derecho. La residencia es otra cosa, por eso no pueden contestar residencia. Residencia, ya Henry lo explicó puntual. Es para el ejercicio de su derecho y el cumplimiento de sus obligaciones, bro. Pero yo estoy bien, yo estoy claro ahí, yo estoy claro, clarísimo. Bien, continuamos entonces. Aquí, cuando hablamos del acto de determinación de heredero, es un acto solemne, consensual, real o traslativo de propiedad. La mitad contestó bien la pregunta. Pero yo quiero saber, ¿ustedes saben la diferencia entre un acto consensual, un acto solemne y un acto real? ¿La saben a ciencia cierta? Levantándome la mano. Dígame, Henry. Sí, un acto solemne son estos actos jurídicamente de cumplimiento. La ley dice que de tal manera hay que cumplir con esas formalidades. Un acto consensual es donde quienes acuerdan sus voluntades por ser consenso muestran mutuo acuerdo sobre el acto jurídico que se está instrumentando. Un acto real es donde las consecuencias jurídicas van a recaer sobre derechos reales y los actos traslativos de propiedad son aquellos actos jurídicos que hacen mutar el derecho de propiedad de una persona. Muy bien, vamos a escuchar lo que dice Euclides. Adelante, Euclides. Sí, buenas. Sí, colaborándolo con lo que dice nuestro compañero Henry y haciendo una referencia sobre los actos traslativos de propiedad. La diferencia, bueno, un acto consensual entre acto traslativo es que hay partes involucradas, pero el objetivo es de la transferencia de los derechos reales de un bien en uso o goce, disfrute en el caso del acto traslativo. Y la diferencia entre un acto solemne y consensual es que el acto consensual es solemne también. Lo que pasa es que en el caso de un contrato o un acto de matrimonio es un acto consensual, pero es un acto solemne, por poner un ejemplo también. Ok. Señores, ayúdenos con los micrófonos, por favor. Si van a participar, levanten la mano previamente. Dígame, Alfredo. Fui uno de los alumnos suyos que se equivocó. Por el hecho de que yo corroboro con el compañero anterior, de traslativo, porque es el uso y disfrute de esos bienes. Pero entendiendo bien el acto es solemne porque públicamente es una ceremonia extraordinaria que se celebra. Y por ser así, hubo esa confusión entre goce y disfrute y lo que corresponde a la ceremonia. Que su nombre eventualmente lo dice, si es un acto solemne, pero ahí en el goce y disfrute me confundí, pues, en el aspecto traslativo. Y en lo consensual se consensúa, ¿sí? Como todos lo sabemos, tienen que las partes estar de acuerdo de manera magistral, de manera general, para que sea un consenso donde no haya problema que nos lleve a una litis inmediata.
Entonces, ahí me confundí, profesor. Pero Señores, le voy a dar un consejo como abogado cuando vayan a postular donde un juez. No improvisen. Si saben algo, lo saben. Si no lo saben, no lo saben. Y eso yo lo digo porque hay un tema de que cuando ustedes le hablan de la distinción entre los principales contratos, les sugiero un muy buen libro, si no lo tienen en la mano, se llama Los contratos y los cuasicontratos de Jorge Antonio Subero Isa, que toda esta cosa la trabaja muy bien. Cuando hablamos de contratos solemnes o actos solemnes, consensuales y reales, hablamos de los tipos de contratos de acuerdo a la formación del contrato para la perfección, ¿correcto? Entonces, sí, a eso me refiero. Entonces, me refiero a que cuando le hago esa pregunta, aunque la mitad de ustedes la respondió bien, la respuesta fue aparentemente instintiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, pero si es un acto también es consensual porque tiene que haber una unidad de voluntades. Y si es un acto de venta es consensual y también es real porque te involucra la cosa. No, le explicamos. Es cómo se perfecciona el acto. Los actos consensuales, por ejemplo, conforme a la legislación, son aquellos que solo el consenso obliga. Es decir, con el mero acuerdo de voluntades, el acto se perfecciona. El mejor ejemplo de este es el acto de venta. ¿Por qué? Porque el artículo 1583 del Código Civil dice que la venta es perfecta desde que se acuerda sobre la cosa y el precio. Pero a su vez, dígame, Robert. Mire, mi opinión, el acto de estimación de heredero no es No, Robert, ahorita le estábamos preguntando por el Código Civil. ¿Pudo ubicar el artículo 110? Sí, pero yo sí. Ok, en cuanto al artículo 110, ¿pudo convencerse del hecho de que el lugar del domicilio es donde se abre la sucesión? Sí, lógicamente, pero se toma como último domicilio donde fallece. No, señores, dejen de repetir cosas. El artículo habla claramente. No digan último domicilio. El último domicilio es el domicilio. Porque donde falleció. Okay, no como último domicilio, como se toma como domicilio, donde fallece el descuyo. Doctor, ¿y si se mata en otro sitio? Pero, profesor, mire. Usted dijo, disculpe, Robert, lugar de fallecimiento. Fallece, exactamente, donde fallece la persona. O sea, una persona tiene una propiedad aquí en Moca y reside aquí en Moca, pero si fallece en Santiago, donde se abre la sucesión es en Santiago. No, artículo, ¿qué dice el artículo 110? Se toma como su domicilio a Santiago y el acto se implementa por un notario de Santiago. No. Robert, escuche. El artículo 110 dice el lugar del domicilio, no donde fallece. Puntualmente lo establece. ¿Se lo puedo leer? Para que lo entienda. Sí, yo lo tengo a mano, profesor. Léalo entonces, el artículo 110, a ver qué dice. ¿Lo está leyendo, Robert? Porque no le estoy escuchando la voz. Sí. Lea lo que dice el artículo 110 del Código Civil. El 110 dice, la sucesión se abrirá precisamente en el lugar del domicilio de la persona fallecida. Ya. De la persona fallecida. Ya, el lugar del domicilio de la persona fallecida. No donde murió, sino en su domicilio. Ok, profesor. Si se mató en un viaje a Miami, ¿no es en Miami que van a hacer la sucesión? Bien, entonces decíamos que los contratos solemnes se perfeccionan con el consentimiento. Los contratos reales se perfeccionan con la entrega o con la transmisión de una cosa.
Por eso yo digo que el acto de venta no cae como contrato real, sino como contrato solemne, porque el artículo 1583 claramente establece que aunque tú no hayas entregado la cosa, es como si ya tú lo hubieras vendido por el solo acuerdo de voluntades. Y finalmente los actos solemnes son actos que específicamente están señalados por la legislación de que para su perfección tienen que redactarse con formalidades, específicamente la de un acto auténtico. La determinación de heredero, por ejemplo, tiene que hacerse mediante acto auténtico. La donación, por ejemplo, tiene que hacerse mediante acto auténtico. ¿Me siguen ahí, señores? Entonces, cuando le pregunten el tipo de acto, ahí el tema es solemne y sobre todo, que esa fue una de las grandes respuestas que ustedes dieron, el acto de determinación de herederos no es traslativo de propiedad. Ese no es un acto constitutivo, es un acto declarativo. Declarativo, que no intervienen los herederos, sino intervienen terceros actuando como testigos. Exactamente, que declaran que esa persona en vida dejó a herederos. Incluso, le digo, uno de los temas de cuando uno quiere dar más datos de la cuenta es cuando, por ejemplo, en la determinación de heredero dicen y dejó tal le viene. Ustedes si quieren lo hacen, pero eso no es necesario en los actos de determinación de heredero, porque los únicos 4 puntos que ustedes tienen que tomar en cuenta es que esa persona están declarando bajo la fe del juramento que conocieron en vida a esa al de Cuyus y que falleció, que dejó X cantidad de hijos, y el cuarto, que es el más importante de todos los elementos, que esos son los únicos hijos que él heredó. Por eso incluso se dice que la determinación de heredero es una modalidad de prueba negativa. Bien. ¿Por qué? Porque no necesariamente está probando la filiación, para eso está el acta de nacimiento. No está probando la defunción, para eso está el acta de defunción. Está probando, o al menos está tratando de establecer convincentemente que Wilson, Henry, Alexander y José fueron los únicos hijos dejados por esa persona. ¿Por qué? Por la pública notoriedad. ¿Qué sucede? Más adelante, que el hecho de que tú hagas una determinación de heredero bajo la fe del juramento diciendo eso, no le cierra la posibilidad a Cintia posteriormente de interponer una demanda en inclusión de heredero, porque dice, no era nada más ellos, también estaba yo. Y si quieren me pueden hacer un ADN. Bien, dígame Euclides. Sí, profe. Sí, con relación, relacionando la determinación de heredero ya, como sabemos, acto solemne con acto auténtico. Tuvimos una experiencia hace 1 año y medio, 2 años, en el cual hicimos determinación de heredero, partición, y después fue deslite su división. Pero bueno, la situación es que en un tribunal de Santiago, no mencionaré el nombre, después que se hicieron hicimos todo el procedimiento, la magistrada me pidió, en este caso, de una partición que podía hacer bajo firma privada. Eso solamente le estoy preguntando, que no es el tema, pero como van Exacto, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿El acto de partición lo hicieron bajo las formalidades de acto auténtico o bajo firma privada? Se hizo acto auténtico y luego y después, cuando estábamos en audiencia, hubo unos detalles que corregir y ella dijo, pero pueden hacerlo bajo firma privada. Correctamente. Y se hizo bajo firma privada. Sí, sí. El acto de partición no es un acto solemne. O sea, tiene que ser por escrito, pero no tiene que hacerse bajo las formalidades de acto auténtico. Muchas veces yo veo que a veces como para curarse mucho en salud, los abogados, en vez de hacer el acto de determinación de heredero, va de forma auténtica y el acto de partición bajo firma privada, hacen los dos con la formalidad y las rigurosidades del acto auténtico. Yo les digo, las rigurosidades solamente operan para la determinación de heredero. Para el acto de partición amigable entre los herederos lo pueden hacer con la formalidad de bajo firma privada, porque como bien se ve, la diferencia entre la determinación de heredero, que son 7 testigos que declaran bajo la fe del juramento, que esas son las únicas personas dejadas por el de Cuyo. En el acto de partición, ¿quiénes son los que intervienen? Directamente los herederos, estableciendo de común acuerdo cómo pretenden dividirse o subdividirse los bienes dejados en la comunidad sucesoral.
Entonces, ahí no se requiere que sea mediante acto auténtico. La recomendación que le hizo la magistrada, que me imagino que fue a modo de sugerencia, ¿o no, Euclides? Sí, fue a modo de sugerencia. Y la Claro, acatamos y la para que si tuvieran que arreglarlo, no tengan que hacer eso de nuevo con todas las formalidades, es una recomendación válida y muy útil. Porque si algo destaca un buen ejercicio profesional es la eficiencia. Nunca utilice un cañón para matar un mosquito. Si algo se puede hacer bajo firma privada, no lo haga bajo acto auténtico. A menos que quiera cobrarle un chin de más al cliente, pero ya ese es otro tema. Gracias por Pero yo la creo, observación, profe. no. Eso cada quien con su tema, cada quien como lo haga. Lo único que yo creo que los notarios cobran más por acto auténtico que por acto de firma privada, si no me equivoco. Mi papá es notario, así es que lo hacía. Dígame, León. O sea, al participante, León. Sí, maestro. Sí, maestro. En esa misma tesitura de mi compañero Euclides, de la partición amigable, ¿sería necesario llevarla a un tribunal o no? Claro que hay que llevarlo a un tribunal, porque, por ejemplo, ahí lo que tú tienes que definir es si la va a llevar de manera amigable o si la va a llevar de manera litigiosa. Si la lleva de manera amigable, tiene que hacerlo mediante un procedimiento administrativo, y si la lleva litigiosa, lo tiene que hacer mediante un procedimiento judicial. O sea, si hay problema judicial, si no hay problema administrativo, pero todos los actos de partición deben ser homologados por el tribunal. Para los fines, por ejemplo, sobre todo si son inmuebles. ¿Por qué? Porque el tribunal, vía el acto de partición, imparte instrucciones registrales o te autoriza a subdividir. Ahora bien, con la implementación de las resoluciones 778, 779, 780, 787, 788, 789 y 790, que modifican. Ustedes tienen todas esas resoluciones en las manos. Todas las tienen. Se las hago llegar. El tema es que ahora la estructura de la partición la pusieron más eficiente, sobre todo si es subdivisión para partición. Y es que se puede iniciar el procedimiento desde mensura. Para que mensura, por ejemplo, autorice a trabajar los proyectos de subdivisión, proceda a remitir al tribunal y luego el tribunal entonces apruebe la partición e imparte instrucciones registrales al registrador de títulos. Con eso nos estamos ahorrando un paso, porque el diseño actual es que usted somete la partición administrativamente ante el tribunal aprueba su partición, le dice que la remita a registro, le autoriza a que usted somete el proyecto de subdivisión ante mensura, mensura hace el proyecto, le aprueba el proyecto de subdivisión, vuelve al tribunal y el tribunal entonces le imparte instrucciones de registro. Ahí estamos repitiendo un paso. Con el diseño actual estamos tratando de evadir un paso y que sea más rápido y más eficiente. Bien. Gracias, maestro. Perfecto. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Esta, excelente. Es aquello que le da a los herederos la facultad de ponerse en disposición de los bienes, las AICIN. Las AICIN es lo que a ustedes le permiten ir a ocupar, a tener esa posibilidad de ponerse en posesión de los bienes del decuyo. ¿Por qué? Porque como yo le destacaba, la muerte lo que produce es un acto directamente. O sea, con la muerte se produce la sucesión y con la sucesión se da un acto traslativo de la propiedad. Si, por ejemplo, yo muero y lo único que queda es el hijo mío, que es Joan, en lo que se decide cualquier procedimiento en partición, él puede ponerse en puesta de posesión de los bienes sin que tenga que el tribunal autorizarlo. ¿Entienden? Ahora, si hay un tema donde hay varios hijos, varios herederos, donde no se sabe quién tiene a las AICIN, ya ahí es otra cosa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Veo que pusieron el grado. El grado tiene que ver más con el tema de el nivel que hay de distancia entre el causante y el causaviente, que puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, etcétera. Pero yo creo que ahí todo el mundo está, no, nadie tiene duda. ¿O la tenemos la duda? Muy bien, entonces continuamos. Esta fue sumamente sencilla. La línea que hay de entre un tío a un sobrino representa ¿qué grado? Ya que estábamos hablando de los grados. ¿Me escuchan?
Sí, le escuchamos, profe. Ok, entre un tío y un sobrino, ¿qué grado hay? Dígame, Cintia. Tiene la mano levantada, Cintia, dígame. Ay, Dios mío. Tercer grado, maestro. Muy bien, existe lo que es un tercer grado. Existe un tercer grado porque, por ejemplo, para ustedes poder graficar los grados, ustedes tienen que irse primero al ascendiente, que sería el papá, ahí hay un grado. Entre el papá y el hermano, de por sí hay 2 grados. O sea, vámonos por partes. Un primer grado hay entre padre a hijo. Bien, 2 grados hay entre hermano a hermano. ¿Por qué? Porque el hermano sube a donde el papá y del papá sube a donde el otro hermano. Esos son 2 grados. Bien, entonces con el sobrino, el tío tiene un grado, 2 grados por el papá del sobrino, que sería su hermano, más el grado que hay de padre a hijo, y ahí hay 3 grados. Entonces, cuando le hablen de primo hermano, ¿cuántos grados hay? 4. Muy bien. Entonces, para nosotros los jueces es muy importante saber lo de los grados. ¿Quién sabe por qué? Levantándome la mano. El tema de los grados tenemos que sabernoslo de calle. ¿Quién sabe por qué? Nosotros los jueces, aunque no sepamos liberalidad y sucesión. Dígame, José. Profe, Ujú. el tema de los grados es importante porque entonces el juez va a determinar que está a un grado más cerca, tanto ascendiente como descendiente, es a quien le toca primero. Está bien, pero yo me refiero, olvidándonos de liberalidad y sucesiones, ¿para qué es importante? Díganos, Verónica, que tiene la mano levantada. Porque de ahí depende de los herederos de menor a mayor. Muy bien, pero vamos a concentrarnos, olvidémonos de liberalidad y sucesiones. Oigan la pregunta a título general. ¿Para qué a un juez le resulta importante saberse los grados? ¿Cuáles son las causas de inhibición y de recusación que existen en los jueces? ¿Cuál es la primera que le llega a la cabeza? Dígame, León. Veo que León tiene la mano levantada. Dígame, León. Maestro, Ajá. en este caso, la familiaridad, porque en tal caso, que yo lleve un caso y usted sea familia mía como juez, o usted tiene que inhibirse, o yo como abogado los recuso. Espera un minuto. Ahí Ese- es muy ese- importante. Empezó bien, pero si usted se lleva de la lectura de la Biblia, de que en principio estaba nada más Adán y nada más Eva, podemos decir que todos somos familia, ¿o no? Sí, sí. Entonces, veo más mano levantada, vamos a quedarnos por ahí mismo. Vamos a escuchar a Joel Isidro. Dígame, o a Wilson, que tenía la mano levantada. Wilson, muy bien lo de familia, pero ¿para qué me sirve el tema de los grados? En esa misma línea en la que la estaba planteando León. Sí, maestro, lo que pasa es que ahí se puede determinar lo que existe, un lazo de amistad o un lazo familiar. Por eso que tiene que tener conocimiento de los grados. Ok, vámonos con Henry. Dígame, Henry. Para el caso de la inhibición o la recusación es importante porque el juez se inhabilita en los casos donde esté envuelto una persona hasta el 4º grado de familiaridad. Exactamente. Esto es un tema interesante porque aun cuando, por ejemplo, sean primo segundo, primo tercero y ese tipo de cosas, cuando hay primo segundo y primo tercero, evidentemente que ya no hay un vínculo de afinidad hasta el 4º grado. Bien, ahí hay lo que sería un vínculo de 5º grado, de 6º grado. Es posible que un juez, queriendo salvaguardar y que la imagen de integridad, aunque haya ese vínculo, quiera inhibirse.
Ahora, no es causal válida de recusación. O sea, tiene que ser una persona con mucha afinidad más allá de los sanguíneos para que tenga que inhibirse. Bien. O sea, por ejemplo, ustedes cuando vienen a ver tienen un primo segundo en la calle que ustedes no lo conocen o que ustedes no lo tratan. Esa persona no tiene un vínculo afectivo con ustedes. Un primo hermano, ya ese es otro tema. Cuando viene a ver, no se lleva usted muy bien con todos los primos hermanos, pero ahí la ley es clara. Usted no puede como juez ponerle la mano a nada que tenga que ver con un primo hermano. Entonces, ahí es donde ustedes ven el tema de la importancia de los grados para conocer esto. Pero para eso ustedes tienen que saber la mecánica de hasta dónde pueden llegar. Joel Isidro tenía la mano levantada, dígame. Profe, yo diría que por asunto de correspondencia o por grado de afinidad. Diría yo que, un ejemplo, si yo soy, un ejemplo, mi madre, y yo tengo un hijo, se entiende que por afinidad, o sea, yo soy el Claro, que vengo heredando de mi madre. Ahí en la línea directa, ahí hay un grado. Exactamente. O sea, ese es el sentido, que eso por afinidad, por grado. Correcto. Pero Uno, grado entonces, 2, sí. exacto. Tío, sobre Pero ahí etcétera. lo que a donde yo quiero llevarlo, señores, dentro de este ejercicio mental, es a que ustedes puedan diseñar una estirpe. Ustedes puedan decir qué tan vinculado yo estoy a una tía, qué tan vinculado yo estoy a una hermana, qué tan vinculado yo estoy a un hijo, qué tan vinculado yo estoy a un nieto, qué tan vinculado yo estoy a un abuelo. Para un abuelo, por ejemplo, ahí hay 2 grados. Bien, entonces, ¿para qué sirven los grados? Los grados precluyen. Quien es heredero en primer grado está por encima de un heredero en segundo grado. Quien es heredero en segundo grado está por encima de un heredero en tercer grado y así sucesivamente. Pero también, además de la línea, está la frente, que es cuando los colaterales pueden ambos heredar. Pero ya ese es un tema más profundo. Bien, dígame, León, que tiene la mano levantada de nuevo. No, se quedó levantada, maestro. Ah, ok, perfecto. Entonces, veo aquí que me pusieron respecto de la representación que en tanto ficción legal opera tanto en línea descendiente como para los ascendientes. La respuesta es falsa. La representación solamente opera en línea descendiente, nunca en línea ascendiente. Eso es una prescripción legal expresa del Código Civil. Continuamos. Esta es muy chula, muy chula. La renuncia de la sucesión. Aquí veo que tiene mucho verdadero, pero la mayoría falso. Puede hacerse de manera tácita, ¿cierto o falso? Falso. ¿Por qué falso, Lauri? Maestro, Dígame, Giselle. si mal no recuerdo, decía en el Código Civil que debería ser por ante la Secretaría del Tribunal y que se asienten los registros para tales fines. Entonces, lo de tácito queda descartado desde el inicio. Sí, pero le puse ahí como una cosita de que si dura 6 meses sin meterle mano a lo bien, entonces Usted hay que sabe que usted interpretarlo es un como una renuncia. chinganchoso. Usted ¿Cómo? sabe que usted es ganchoso en sus preguntas. Sí, dígame, Henry. Sí, corroborando lo que dice Giselle, como el Código Civil resalta que la renuncia o repudio sucesoral no se presume de manera tácita, no puede ser una causal, sino que tiene que ser expresamente una voluntad del heredero o el legatario. Bien, pero ahora yo quiero que ustedes me usen la cabeza y me digan por qué debe ser expresa. Veo a Alexander con la mano levantada. ¿Por qué crees, Alexander, que la legislación exige que la renuncia debe ser expresa? Maestro, cuando yo leí la pregunta, yo me quedé como, cónchale, pero me habla de una renuncia y el Código Civil me establece que la renuncia se tiene que hacer por la secretaría y se tiene que llenar un libro.
Y me quedé como pensando, pero después me quedé en el aire. Así yo, como se dice, llené esa pregunta, pero yo también tengo dudas. Porque si yo quiero renunciar, automáticamente yo no lo puedo decir de boca. Yo renuncio a mi parte que me toca de esa herencia. Yo tengo dudas ahí. Sí, la idea también es para que tengan dudas en ese sentido. Dígame, Euclides, que tiene la mano levantada. Sí, con relación a presentarlo frente a la Secretaría, colaborándole aquí a nuestro amigo Alex, es que después que uno utiliza el Código Civil, que no recuerdo el artículo ahora, para uno renunciar a un bien, se hace vía un documento notarial, el cual debe depositarse vía Secretaría. Me entiendo yo que debe referirse a esa parte. O sea, no hay ninguna otra manera, si no llega la vía a la Secretaría, que el tribunal conozca de esa renuncia que yo estoy haciendo de mi derecho. Claro. Alguien, está faltando algo que nadie me lo ha tocado todavía. Vamos a ver si José puede llegarle. Dígame, José. Bueno, que no puede ser tácita porque pueden haber inconvenientes en el futuro, porque por ejemplo, si yo de manera tácita no quiero una herencia, pero yo me muero y vienen mis hijos y la reclaman, entonces no hay cómo probarle que ellos no tienen derecho, pero si la renuncia está hecha de manera documental, entonces se puede probar que yo renuncié, entonces ellos no tienen ningún derecho. Ese es un buen punto. Miren, señores, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, ok, lo que sucede es que, como yo le explicaba, hay un tema de la transmisión del derecho sucesoral, en donde incluso, sí, José, el micrófono, por favor. Incluso si sin tú aceptarla expresamente la sucesión, se interpreta que tú la has aceptado, sobre todo cuando tú has hecho uso de los bienes de la sucesión. Y otro tema también muy importante es el hecho de que tú no solamente heredas lo bueno. El patrimonio no solamente se compone de activos, el patrimonio también se compone de pasivos. Por eso incluso la legislación, el Código Civil, te ofrece la oportunidad de hacer una de tres cosas con la sucesión. ¿Cuáles son una de esas tres cosas? El artículo 774 del Código Civil plantea que una sucesión puede ser aceptada pura y simplemente, o puede ser negada, o puede ser aceptada o repudiada a beneficio de inventario. O sea, puede ser aceptada, repudiada o aceptada a beneficio de inventario. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, muchas veces que creemos que papá dejó una herencia y lo que papá dejó fue deuda. Lo que papá dejó fue un lío en el ciclo. Y cuando vemos todo lo que papá dejó a nivel de lío, dice, vamos a dejar eso así mejor. Y no hereda. Pero ¿qué pasa? Que para tú poder hacer eso, tiene que repudiar expresamente la sucesión. No puede dejar a los acreedores en el aire. Correcto. Dígame, Alfredo, que tiene la mano levantada. Profesor, si en este caso los herederos renuncian a la herencia, se puede y se rige por el derecho común y al mismo tiempo deciden renunciar a la herencia, la parte renunciada se repartirá el resto de los se repartirá en el resto de los herederos. O sea, claro, o sea, por ejemplo, si un hijo renuncia a la sucesión y son 3 hijos, en vez de dividirse entre 3, se divide entre 2 la herencia. O sea, profesor, espérate, señor José, para que el micrófono es para que me lo deje apagado, porque como está ahí afuera, se oyen todos los motores. Dígame ya, Paul. Sí, si los herederos de la misma, o sea, la misma relación de parentesco, también renuncian, pasará, puede pasar a su descendiente, o como dijimos anteriormente, o a sus hijos, o a su
sucesivamente. Si renuncia a la sucesión, los hijos no pueden heredar en vida al renunciante, porque lo que eso queda, por ejemplo, si mi papá y mi mamá mueren y somos 3 hermanos, somos yo, Lina y Adrián Manuel, y yo decido renunciar a la herencia, ya lo que queda se divide lo bueno y lo malo entre Lina y Adrián, ¿correcto? Pero los hijos míos no pueden venir a decir, bueno, como mi papá renunció, vamos a heredar la parte que le tocan, los 2 hijos míos son Adrián y Joan Adriel, ellos van a solicitar el 50% cada uno de lo que a mí me tocaba porque yo renuncié. No, porque yo no me he muerto, yo he renunciado a la herencia. ¿Correcto? Ahí, sí, ahí era que quería entender. Ahí era, ya entendí. ¿Alguna duda sobre este punto? Señores. Henry, tiene la mano levantada, dígame. Sí, profe. Además de corroborar de que a la ley le interesa proteger a los acreedores, yo diría que incluso hasta al Estado le interesa como tal por un tema de seguridad y evitar la incertidumbre. También podríamos decir el tema de la seguridad jurídica y el tema también hasta de la recaudación fiscal. Pero más específicamente ahí por un tema de lo que han mencionado, de aclarar cuál es la cuestión que hay. Entonces, continuamos con la 9ª pregunta que decía, el acreedor de un copartícipe de la sucesión tiene el derecho de pedir la partición en caso de inacción de los herederos en lugar del copartícipe que le sea su deudor. 48% votó que esa es verdadera, 52% votó que esa es falsa. Para ustedes aquí, ¿puede el acreedor de un sucesor, causaviente, copartícipe, viendo que la sucesión está inactiva, reclamar en nombre de ese sucesor la partición? Dígame, Euclides, ¿qué usted opina? ¿Verdadero o falso? Yo entiendo que es verdadero y creo que, si mal no recuerdo, que leí que después de 4 meses de no abrirse la sucesión o de no comenzar a ejecutarla los herederos, un acreedor tiene el derecho de iniciar el proceso porque va a cobrar, o más bien anda buscando su capital que invirtió o que le adeudaban de una manera u otra después, a partir de los 4 meses. Claro. Vamos a ver qué opina Alfredo. ¿Qué opina? ¿Verdadero o falso? Le diría que sí, es verdadero. Y así la establecí. ¿Por qué? Porque el acreedor es como el compañero anterior nos especificó, tiene el derecho porque ya un contraescrito está establecido para garantizar esa eventual, no sé, yo no entiendo, para garantizar esa eventual posibilidad de adquirir a través de ese medio la ventaja o no del procedimiento. Ok. Vamos a ver lo que nos dice León. Dígame a ver, León. Yo creo que los padres de León fueron tigres para ponerle, tigres. Fueron muy inteligentes poniéndole León, porque así cada vez que le pregunten algo, dime, León, ¿cómo tú estás, León? O sea, como que ayuda a la autoestima. Dígame, León, ¿verdadero o Bueno, falso? maestro, yo la marqué falsa, porque entiendo que el partícipe debe probar bajo escrito o bajo contrato, sea auténtico, sea privado, que esa persona tiene compromiso de deuda con él. Ese sería un muy buen punto. Ahora, que yo le podría contraargumentar diciéndole finalmente a todos ustedes que es verdadero. Que eso, como usted bien lo señala, León, lo debe hacer en un procedimiento al que el acreedor tiene acceso. Porque, por ejemplo, esas son unas garantías que le plantea la legislación
No sé si ustedes se recuerdan cuando le dieron eso en teoría de las obligaciones, que es lo que se llaman la acción oblicua y la acción pauleana. O sea, la acción oblicua es cada vez que el deudor, el acreedor, ejerce en nombre del deudor cualquier acto por forma al cual se haya quedado con inacción. Correcto. Uno de ellos es el acto de partición. Y puede perfectamente ejercerlo en su nombre, pero como usted bien dice, porque la respuesta no es equivocada, tiene que probar la condición de deudor. Ahora, ¿dónde la prueba? En su demanda de partición. Hace la demanda de partición, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo claro. Henry, Alexander y Wilson heredan a Ana Karina, pero tan claro de que a Wilson le están pidiendo casi 5 millones de pesos Joel Isidro. Wilson dice, bueno, aquí hay una situación. Si hacemos la partición, Joel Isidro va a querer quedarse con lo mío, con lo que salga a nombre mío de los inmuebles. Entonces, como entre los tres tienen la SAICIN y están disfrutando de los bienes que siguen a nombre de los papás, dicen, no, pero espérate, eso es fácil. No, que dejamos como si esa gente estuvieran viva y eso se queda así. Se queda perfectamente así. Como la película esa del tipo que estaba muerto, pero que lo estábamos viendo como si estuviera vivo en el fin de semana. El fin de semana en Bernice, algo así. Ellos, todo lo viene como si los papás estuvieran vivos. Entonces, ¿qué dice Joel Isidro? Joel Isidro dice, pero esta gente cree que yo soy pendejo. Yo estoy claro que esa gente murieron. Yo estoy claro de que esa gente tiene que hacer la partición y que no la han hecho y que no han hecho una renuncia. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a entrar accionando en partición en contra de Alexander, en contra de Henry y en contra de Wilson, pero actuando como si fuera Wilson. ¿Se ven? O sea, yo entro a demandar en partición como si yo fuera uno de los herederos. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes se queden inactivos no es para que los demás se queden de afuera de que, no vamos a esperar. Ese es un recurso que le plantea la legislación. Dígame, Alfredo. Gracias, Sí, maestro. pero yo quiero significar aquí en pocas palabras que el titular de un crédito contra una persona fallecida es más bien el acreedor. Y Claro. por eso No es contra la persona fallecida, es contra uno de los causantes. Sí, ajá. Contra uno de los causantes. De los causavientes, disculpe, contra una de los sucesores. O sea, por ejemplo, Alfredo, que un dinero que me vaya a entrar, o sea, a mí por una partición o un bien que me vaya a entrar a mí, yo no quiero que se ponga mi nombre porque yo a usted le debo 5 millones de pesos. Y usted, desde que vea algo que esté a nombre mío, me va a ejecutar sobre ese bien. Ok. Entonces es mejor mantenerme a la vista de que sigo rullido para que usted no siga en eso. Entonces, ¿qué usted hace inteligentemente? Usted dice, no, espérate, es que ellos no han procedido a dividir y se están quedando en un limbo. Déjame ayudarlo y yo demando en partición por el que le debe. ¿Ya entiende más o menos por dónde va? Ok, sí, porque eso lo establece el Código Civil, creo. No. Sí, creo. Está establecido. Sí, Muy bien. ¿Alguna duda con esta pregunta, señores? Pues seguimos. Ok. Esta estuvo buena. ¿Cuál de estas no es una causa de indignidad? Aquel sentenciado por haber robado o intentar robar a la persona de cuya sucesión se trate. El que hubiera dirigido una acusación al de cuyos que se hubiese considerado calumniosa. El heredero mayor de edad que, enterado de la muerte violenta de su causaviente, no la hubiera denunciado a la justicia. ¿Dónde estaba el truco en esta pregunta? Dígame, Alexander. Yo entiendo, profesor, que es la tercera, porque la pregunta dice, ¿cuál de esas no es una causa de indignidad? La primera es causa, la segunda es causa, pero la tercera no es causa, desde mi punto de vista. Ok. Vamos a ver entonces qué opina una voz que... Vamos a escuchar a Yasmín. ¿Qué nos dice Yasmín? A mí me encanta esto. En el Código Civil establece la segunda y la tercera, pero la primera
como usted lo puso como ganchoncito, dice que a aquel sentenciado, o sea, que ya fue sentenciado por esa causa, para mí, o sea, porque todas las opiniones son distintas, es la única que dice, no lo establece directamente el código, porque el código es claro, o sea, el código no dice que una persona haya sido sentenciada, porque ya fue juzgada por eso. Sí, el código establece que tiene que haber sido juzgada, pero no es ahí donde está el gancho. Ana Karina, ¿me pudo decir dónde está el gancho? Profe, y caímos muchos en gancho, porque la pregunta dice no es una causa. Y si usted se fija, está en el, porque uno lee rápidamente y entiende que es la primera que... No, tienen que leer bien, señor. Ustedes son abogados. El colmo de un abogado es que firme algo sin leerlo. Ustedes no han visto esos contratos de norte, de Haití, de Claro, que lo tienen con letras chiquiticas y con uno de esas cláusulas que dice nos remitimos a las radios en tal vaina, pero eso es para darte ahí en el cuello. El gancho está en que todo lo que yo puse está en el artículo 727, excepto una sola cosa, y es una sola papá no le palabra es la roba, el hijo no le roba al papá. robado o intentar robar. El código dice asesinar o sentenciado por asesinato. Correcto, correcto. Y eso, que eso plantea todo un debate conceptual. ¿Por qué? Porque el artículo 700, vámonos por parte, ¿verdad? Conforme a las causales de indignidad planteadas por el artículo 727, son 3. El que hubiese sido sentenciado por haber asesinado o intentar asesinar a la persona de cuya sucesión se trate. 2, el que hubiera dirigido contra esto una acusación sin que se hubiese considerado calumnioso, o sea, la acusación tuvo que haber sido falsa. Y el tercero, el heredero mayor de edad que, enterado de la muerte violenta de su causaviente, no la hubiese denunciado a la justicia. Vámonos por parte, como ya que el destripador. Lo primero es la primera causa, o sea, no es que lo hayan sentenciado por cualquier delito, crimen o contravención, o sea, robo, estafa, abuso de confianza. Nosotros, la ley nos permite estafar, robarle y abusar de la confianza. Mentira, no hagan eso. Lo que quiero decirle es que para fines de indignidad solamente está hablando de un tipo penal. Y ni siquiera un tipo penal general, específico, porque vean cuál es el lenguaje que usa. No dice matar, dice asesinar, lo que significa que eso abriría un fuerte debate de si ante el homicidio voluntario de tu padre, que de todas formas se considera parricidio y de todas formas te tocan 30 años, se te puede considerar indigno. Porque ojo con esto, cuando usted mata a su padre de conformidad con el Código Penal actual, poco importa si fue con premeditación o acechanza. Eso es parricidio y tocan 30 años. ¿Me siguen? Pero desde la óptica del derecho civil, no hay asesinato. O sea, el término que utiliza es asesinar. Y ahí entonces el gran debate sería si ante un homicidio que no fue cometido con premeditación o con acechanza, estaríamos frente a una persona que aunque haya cumplido 30 años de prisión por matar a su papá, no necesariamente se le puede declarar indigno, conforme al texto de la ley. Vean cómo un asunto se complica por ahí mismo. Pero ese es el único gancho que yo le puse. O sea, si es robo, no es una causa de indignidad. Por lo menos en cuanto a ese artículo. ¿Qué opinan ustedes en ese sentido? Dígame José Ideado, que tiene la mano levantada. Dígame Euclides, que tiene la mano levantada. Sí, profe, una de las causas, o la principal causa que yo coloqué, que esa era la primera, porque el mismo artículo 727
no especifica. Y al no especificar, primero lo robado no dice qué es robado Ni siquiera lo plantea como robo. No lo plantea como robo. Y si lo planteara como robo, aquí tampoco usted dice que sea robado, porque pudo ser que ella haya heredado ahorita unas porciones de terreno y en un momento determinado le robó una cadena, por decir algo yo. No, pero robo es robo. O sea, si se robó un peso, si ahí dijera robado y le robó un peso y eso se determinó por sentencia, porque ahí está donde está la clave. Si se determinó por sentencia, se murió ahí mismo. Exacto. Entonces, pero como no dice robo en ninguna parte, porque lo estuvimos leyendo, y no, colocamos la primera razón, por esa razón. Las otras dos son causas, pero ahí no habrá robado, no hay causa ahí en ese caso. Muy bien. ¿Qué me dice Henry? Ahí, profe, hay un debate bien grande. Primero, si partiéramos, aunque yo soy de la persona que dice no es bueno partir por lo que no es, pero si partiéramos que dijera robado, hay otro debate más de que si el robo existe entre hijos hacia padres. Eso de un primer lado. Y partiendo de asesinar, hay dos extremos que pudiéramos tomar. De las personas que interpretan exegéticamente la ley y dirían, bueno, si el legislador civil desde esa fecha utilizó el término asesinado para referirse a matar de manera genérica, ya ese tipo penal en esa fecha existía. O sea, si el legislador civil dijo, yo quiero que diga asesinar referente al asesinato, el asesinato existía como legislación para los franceses. Entonces no se confundiese el legislador civil en decir que yo estoy usando el término asesinato para dar muerte, para la referencia a dar muerte. Ahora, hay otros que dijeran, bueno, es un código ya de hace mucho tiempo, el contexto al que estamos, si lo que se busca como bien jurídico a salvaguardar es la vida de tu progenitor o la vida del patriarca de la familia o la vida del padre, también se da el parricidio, se diese también el asesinato en contra del padre, que para fines de pena es la misma pena como quiera. Que ahí también se puede ver que el Código Civil y el Código Penal, aunque son dos herramientas prácticamente de la misma fecha y antiquísimas, no necesariamente van de la misma página. Porque, por ejemplo, para la indignidad se utiliza el término asesinar, o sea, discriminando la modalidad en que lo mata, pero en el Código Penal poco importa si tú lo hayas asesinado o si fue un homicidio voluntario. Ahí te tocan 30 por todos lados, lo cual hay que hacer un ejercicio de interpretación muy fuerte y ver cuál derecho prevalece. Por ejemplo, un defensor, ya que tenemos abogado adscrito a la defensa pública aquí, afilaría por el principio pro homine, afilaría por el principio de la interpretación más favorable al sujeto perjudicado. Otra interpretación sería la interpretación pro familia. La versión que más proteja a la familia es una en donde la interpretación sea más amplia. O sea, es un debate amplio. Una pregunta, ¿alguno de ustedes tiene conocimiento de un caso que se conoce como el caso Riggs versus Palmer o el nieto desesperado? Nadie. Recuérdenme hablarle de ese caso. Cuando... Ajá. Yo quiero emitir un juicio al respecto. Dígame entonces, Robert. Mire, con relación a esa pregunta, yo entiendo, en materia penal, existe el asesinato. Ahora bien, ¿qué sucede? Con relación a si una persona asesina a su padre o a su madre para heredarlo, en ese sentido sí, o sea hay una indignidad, pero es que sea para tales fines, comprobar que se produjo para tales fines, o sea, que lo mató o lo asesinó para heredar sus bienes, o sea, que puede ser que lo matara o lo asesinara en ese sentido, no para tal finalidad en ese sentido. Bueno, ahí sería eso debatible. Puede perfectamente ser como el fundamento
la razón por la cual mató a sus padres puede ser para heredar. Ahora, O sea, hay que ver que el Código Penal tiene como causa del asesinato la premeditación y la acechanza. O sea, claro, o sea, si por ejemplo se da el caso de que una joven mate a sus padres porque sus padres le estén prohibiendo estar con la persona que eligió como pareja, que eso suena... ¿Cómo? Y puede haber una premeditación y acechanza y ser un asesinato. Pero Exacto. no Ahí la joven no está pensando necesariamente en la herencia, sino está pensando como una psicópata. Pero de todas maneras, bueno, todo el que asesina, pero de todas maneras, ahí poco importa si está pensando o no está pensando en la herencia. Ahora, lo que tú estás preguntando es, ¿hubo premeditación? ¿Hubo acechanza? Si la respuesta es afirmativa, entonces asesinato. Y si es asesinato, perfectamente cabe el caso de indignidad. O sea, la intención de por qué tú lo mataste no es tan importante así la pregunta es, ¿planificaste matarlo? Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Joel Isidro tiene la mano levantada, dígame. Profe, yo entiendo que no se considera indigno por el hecho de haber robado, sino el caso contrario de que o sea, sea determinado por una decisión de un tribunal. Ahí sí se puede ya estar declarado como indigno. Con relación a eso, profesor, y disculpe que hable sin pedirle la palabra, es que entre padres e hijos no existe robo. Sí existe robo. Aquí hay un tema que tenemos que aclarar en ese sentido, que lo decimos una y otra vez, pero lo decimos mal. Como leemos el Génesis, lo de que en un principio Dios creó los cielos y la tierra, y no es así exactamente que lo dice la Biblia, pero lo repetimos una y otra y otra y otra vez, hasta que se considera que entonces, el artículo 380 del Código Civil no es que dice que no hay robo, lo que dice es que cuando se da el robo entre ascendiente y descendiente, igual que entre cónyuges, no se considerarán robos, pero da lugar a indemnizaciones civiles. O sea, es robo, pero para los fines de la ley no es un hecho típico. Sin embargo, si un hijo le roba a un padre, el padre puede solicitar indemnizaciones por la vía civil. Y el fundamento de la indemnización es que le robó. O sea, no existe para tratar de ver, porque el problema a veces que tenemos con estas legislaciones que quieren vivir como en el mundo real y en el mundo legislativo y crean como dos mundos paralelos que no siempre coinciden. Ese es un gato de Schrödinger, porque cuando el papá le roba al hijo, el hijo le roba al papá o el cónyuge le roba al cónyuge, es y no es robo al mismo tiempo. Oigan qué locura. Es y no es robo al mismo tiempo. O sea, es robo porque te robó y es robo porque tú puedes reclamar indemnizaciones por haberte robado, pero no es robo en tanto tipo penal. Bien. Entonces, cuando te dicen, sí, que el robo es un delito si el papá le roba al hijo. Sí, no, es un delito, pero solo desde la óptica civil. Recuerden, por ejemplo, cuando ustedes le daban clase de responsabilidad civil y le hablaban de la óptica del delito, le decían que un delito puede tener una óptica tanto civil como penal, otros solamente tienen una óptica penal y otros solamente tienen una óptica civil. El delito por excelencia, todos siempre tienen una óptica penal y civil, la mayoría. El robo hay una parte agraviada, en el homicidio hay una parte agraviada, en un accidente de tránsito hay una parte agraviada, pero hay delitos puramente penales que no tienen una repercusión civil. El mejor ejemplo de este, porte ilegal de arma de fuego. Cuando tú portas ilegal un arma de fuego, tú no le estás causando un daño a nadie por el mero porte del arma de fuego. Correcto, pero estás cometiendo un delito puramente penal. ¿Cuál es un delito puramente civil? La distracción de bienes que hace un esposo en perjuicio de la esposa. Eso es un delito, pero desde la óptica civil. No hay una persecución penal al respecto. ¿Me siguen ahí? Entonces, ese es uno de esos temas en donde
la indignidad te conecta con el derecho penal, pero como bien establecía uno de ustedes como compañero, la labor interpretativa tiene que ser fina, porque por un lado está lo que tú quieres hacer en materia civil y por otro lado están los principios y garantías que rodean al imputado dentro del derecho penal. Pero continuamos. Esta sí está chula, me encantó esta también, déjame ver. ¿Cuál es el tribunal competente para una determinación de herederos de una persona que solo haya dejado bienes inmuebles en su patrimonio sucesorales y sus hijos sean todos menores de edad? Aquí veo que el 65% respondió la Cámara Civil, un segmento respondió el Tribunal de Tierra y otro segmento respondió el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Esa prácticamente yo la había soplado mientras daba la introducción inicial a la clase. Pero el truco detrás de esto, señores, es que el Tribunal de Tierras es competente para la determinación de herederos cuando dígame, Alfredo. En esa pregunta yo me fui por los tribunales civiles, por el artículo 326 del Código Civil. Muy bien. Pero también y lo tengo acá. Dele lectura. Sí, dice 326 para resolver sobre las reclamaciones de Estado, de Estado personal, los tribunales civiles son los únicos competentes. Por ahí me fui. Sí, pero las reclamaciones de Estado van específicamente con la acción en posesión de Estado. O sea, lo que tiene que ver con impugnación de filiación, reconocimiento de paternidad, aunque muy interesante que hayas recogido ese artículo, en la determinación de heredero llevada administrativamente en cierto grado es una reclamación de Estado también. ¿Por qué? Porque por vía del acto de determinación de heredero, ¿qué es lo que se quiere establecer? ¿Cuáles son las personas con calidad jurídica para heredar a esto? Y para ello tiene que establecer que estos son los hijos. Bien, pero... Sí, pero otra cosa. No, discúlpeme, profe, discúlpeme. Ok, pero también los tribunales de tierra tienen competencia para la determinación de heredero. Y ahí uno dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la correcta? Sucede que si ustedes se leen el artículo 57 y 56 de la ley 108-05, plantea claramente en qué condiciones se lleva una determinación de heredero. Y conforme al caso que yo le planteé ahí, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le pregunté ahí, ¿cuál es el tribunal competente para conocer de la determinación de herederos de una persona que solo haya dejado bienes inmuebles en su patrimonio y que sus hijos sean todos menores de edad? Para ver si caían en el gancho de que pusieran el tribunal de niños y adolescentes. El artículo 57, 56 de la ley 108-05 plantea que la determinación de herederos es competencia del Tribunal de Tierra solamente cuando se acompaña de una demanda en partición. Esto quiere decir que cuando usted somete una determinación de heredero pura y simplemente sin un acto de partición, entonces evidentemente que el Tribunal de Tierra no es competente para conocer de esa acción, sino el tribunal con una competencia más amplia, que es el Tribunal Civil. ¿Me siguen, señores? Sí, yo lo sigo. Muy bien. Entonces, ahí es donde tienen que tener muy importante esto, que muchos se pierden con esto. Para que el Tribunal de Tierra sea competente para conocer de una determinación de herederos, tiene que estar acompañado de una demanda en partición. ¿Correcto? Sí, correcto. O sea, profe, ahí mismo puedo aclararme. Si debe ser tramitada ante la jurisdicción civil. Si se somete por ante el Tribunal de Tierra sin una partición, tiene que declinar ante el Tribunal Civil. Sí, eso en caso de que se trate de una partición de inmueble, ¿o no? No. Escuche bien, Alfredo, escuche bien. Si somete una determinación de heredero sin partición, es decir, que lo único que tú le estés pidiendo al juez de tierras es que determine heredero sin un proyecto de partición, sin solicitar instrucciones registrales,
Entonces, el tribunal no tiene más opción que declinar ante la Cámara Civil. ¿Me sigue ahí? Creo que ya, exactamente. Lo sigo bien. Sin embargo, hay una situación, pero eso lo vamos a explorar más a fondo, de que a veces, sin pedirte la partición, el Tribunal de Tierra conserva competencia. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, lo que tú estás peticionando implica una modificación registral. Okay. Por ejemplo, cuando es una determinación de herederos y transferencia. Es decir, en vez del Tribunal de Tierra proceder a una partición entre los herederos, el Tribunal de Tierra procede a determinar los herederos, establecer que los herederos son Henry, Ana, Cintia y Euclides, pero a su vez acoger un acto de venta en donde ellos 4 le vendieron a Euclides, a José. ¿Y qué hace el tribunal? Toma la determinación de heredero y reconoce el acto de venta de que ellos le vendieron su derecho a un comprador y realiza las operaciones registrales. ¿Cuáles? Cancela el certificado de título en nombre del de cuyos y emite un certificado de título a nombre del comprador de los derechos a los causavientes. ¿Me siguen ahí? Ahí, obviamente, ni existe la necesidad de que haya una partición. ¿Por qué? Porque ¿para qué diablo yo voy a dividir entre 4 lo que va a volver a ser de 1? Bien. Entonces, dígame, Robert. En ese sentido, primeramente, el Tribunal de Tierra no conoce de particiones donde intervengan bienes muebles. Siempre va a ser sobre bienes inmuebles. Ahora bien, si el Tribunal de Tierra puede ser apoderado en 2 vertientes. Cuando de manera administrativa, o sea, pero que siempre exista un acto de partición, o sea, esa parte es administrativa cuando se hace una determinación de heredero y se le ordena al tribunal, se le exige al tribunal una partición, o sea, que se parta entre los herederos. Esa es una parte que es administrativa. Ahora, de manera litigiosa, entonces, es cuando existe una demanda, entonces, pero que siempre sea sobre bienes inmuebles, siempre. O sea, puede ser. O sea, correcto. O es. Siempre tiene que ser sobre bienes inmuebles. No puede ser viceversa. Correcto. Dígame, Henry, que tiene la mano levantada. Casualmente esa pregunta. Se está frizando un chin, soy yo, que lo estoy viendo que se frisa un poco. Está frizando, sí, profe. A 2 profesores que yo tuve de ser un primer profesores coincidían en lo siguiente. Cuando usted va a determinar Henry, para fines de que de seguro la conexión es lenta, apaga la cámara para que se pueda escuchar. Ahora me escucha. Ahora le escucho, lo que pasa es que se pone lenta, que si quiere apague la cámara para que, ok, sigue ahí. Dime de nuevo, sí, disculpa. Sí, lo que decía que tenía 2 profesores de procesal que coincidían en lo siguiente: cuando usted vaya a estudiar o determinar competencia, no parta de la excepción a la generalidad, haga lo inverso, parta de la generalidad a la excepción. Esa es muy buena recomendación. Sí, por ejemplo, el Tribunal de Tierra siempre nos decía que partan de la generalidad a la excepción, porque lo especial es por atribución legal. La generalidad casi siempre será para todo. Claro, ahí esa diferencia está entre los tribunales de derecho común y los tribunales de excepción. El artículo 43 de la ley 821 sobre organización judicial plantea que los tribunales de las cámaras civiles, el tribunal de primera instancia, es un tribunal, el término utilizado, que cuenta con plenitud de jurisdicción para todo aquello que la ley no le ha dado una competencia especial a nadie. ¿Entienden? Eso quiere decir
que si hoy Giselle se inventa una demanda estrambótica que en ninguna parte se ha visto, en lo que la chava y viene, el tribunal llamado a conocer de ese disparate va a ser la Cámara Civil. Cuando a ese disparate le den forma y le digan no, porque eso va para el tribunal estrambótico de conformidad con la ley 27 del 2000 nunca, entonces evidentemente que ya ahí tú creaste un régimen de competencia especial para un tribunal especial. Pero cuando no exista ese régimen de especialidad, nos vamos por la generalidad. Entonces, pero ahí es donde viene el gran problema con las particiones. Y es que tenemos dos jurisdicciones con dualidad de competencia, al punto incluso que la ley de tierra plantea que si hay dos tribunales competentes para conocer de lo mismo, si hay dos tribunales competentes para conocer de la partición y la Cámara Civil se encuentra apoderada, aunque nada más sea de inmueble, el Tribunal de Tierra no retiene competencia. Es decir, la Cámara Civil lo apoderan de una partición de inmuebles registrados. El Tribunal Civil lo apoderan de una partición de inmuebles registrados. El Tribunal de Tierra lo apoderan de una partición de inmuebles registrados. Independientemente de quién hayan apoderado primero, a quién hayan apoderado después, el hecho de que solamente son inmuebles registrados. Quien retiene la competencia es la Cámara Civil. Y eso para mí es algo que debe ser objeto de una corrección legal. Porque si todo lo que puede hacer el juez de tierra lo puede hacer la Cámara Civil en ocasión de una partición, y eso incluye impartir instrucciones registrales, ¿para qué sirve el Tribunal de Tierra? Continuamos entonces, señores. Lo dejo nada más con eso. Y lo de Tribunal de Niños y Adolescentes, aunque involucre menores de edad, aunque sean menores de edad, los menores de edad participan en la determinación de heredero del de cuyos. Entonces, aquí le preguntábamos, una pareja de esposos unidas por el vínculo del matrimonio por más de 20 años, ¿puede redactar para mayor facilidad en la distribución de sus bienes un testamento en conjunto para definir el destino de sus bienes? Veo que la gran mayoría de ustedes se dieron por lo sentimental y contestaron verdadero. ¿Qué ustedes creen? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué me dijeron? Profe, yo entiendo que es falso. No, es verdad, para mí es verdadero. Porque es un testamento y es para después de la muerte. Bueno, vamos a ver. ¿Qué opina Euclides? Dígame, Euclides. Profesor. Para mí es falso, porque una pareja de esposos, como dice, unida en un vínculo, pero que entonces, en este caso, ellos no pueden establecerse por encima de la ley. Ellos no pueden, por mutuo consentimiento, entrar a una distribución de bienes si la ley especifica y muy clara que en principio todos los derechos tienen, o sea, todos los sucesores tienen en principio los mismos derechos. Y de lo contrario, que si hay una partición amigable, que ya sí se ponen de acuerdo, que a mí me tocan 20, a ti 30, porque el lugar donde me corresponde a mí es un poquito más perjudicial que a ti, bueno, ya eso sería amigablemente, pero yo entiendo que es falso porque esa pareja de esposos no puede sentarse y ponerse por encima de la ley. Profesor. Estaba hablando el otro participante. ¿Qué pasó? Disculpe que la señal mía no es buena. Entonces... Sí, pero mientras usted estaba hablando, mientras el otro participante estaba hablando, usted estaba interrumpiendo. Rob, ¿usted escuchó lo que dijo el otro participante? No, porque la señal mía no está muy buena, entonces le iba a decir que repitiera la pregunta. Pero ya la estoy viendo también, me llegó la señal y la estoy viendo en el... Dígame ahora, profesor. No le he hecho preguntas, Rob. Ok, Yasmin,
Yasmin tiene la mano levantada, dígame. Para mí es verdadero, porque ahí estamos hablando de un testamento. Y dos gente pueden Y que- testar los dos en un mismo acto. Sí, y que tampoco, usted menciona 20 años, pero puede tener un año de casados. Y un ejemplo, o 2 años, 3 años, y ya obtener los bienes dentro de ese matrimonio y realizar su testamento en conjunto. Entonces, en definitiva, si dos esposos quieren hacer eso, pueden hacerlo los dos mediante un mismo acto. Profesor, ¿puedo opinar? Levantó la mano, Robert. Sí. No la veo levantada. Ok, disculpe, déjeme encenderla ahora. Ahora, profesor. León, dígame, que tiene la mano levantada. Sí, gracias, maestro. Yo puse lo verdadero, maestro, porque entiendo que sí, que las dos personas tienen la facultad y la calidad para hacer un testamento donde hace distribución a todos sus hijos. ¿Verdadero o falso, León? Verdadero, Profesor. maestro. Ok. Dígame, Robert. Eso es falso, de toda falsedad. Porque los testamentos pueden ser revocados en cualquier momento por la parte que por el testador. Entonces, si fallece uno de los dos, en ese caso, ese testamento no tiene validez. Entonces, no pueden testar. Ahora, pueden hacer un testamento por separado, separado, siempre y cuando no hayan herederos. Muy bien. Sí, pero Alguien que me le dé lectura al artículo 900. Pero en el mismo acto no pueden hacer un testamento. Alguien que me le dé lectura al artículo, Cintia, ya que usted tiene la mano levantada. Aproveche y démele lectura al artículo 968 del Código Civil. Sí, deme un segundito, maestro, lo estoy buscando. El artículo 968 nos dice: no podrá hacerse testamento en un mismo acto por dos o más personas, bien en beneficio de un tercero o a título de disposición mutua y recíproca. O sea, por más cariño que haya entre los esposos, si quieren hacer testamento, cada quien debe hacerlo por separado. Y sobre todo, señores, porque ese es un momento íntimo. O sea, hay un tema de mucha intimidad detrás de eso. Y Robert dijo algo muy importante en su participación. Los testamentos pueden ser objeto de retracto. Entonces, ¿cómo tú te retractas unilateralmente de algo que tú hiciste entre dos gentes? Ahí si antes no había miedo de que envenenaran la comida, no había, ahora lo hay, tú ves. Entonces, el tema es fuerte. Vamos a continuar con la próxima pregunta. Henry, ¿usted tenía algo que decir? Sí, profe, mi aporte es también, y quizás se note que insisto mucho por el tema de la seguridad. Es muy difícil que dos esposos mueran al mismo tiempo, y si mueren se aplica la teoría de los conmurientes. O sea, que para yo suceder de manera conjunta o para yo ser beneficiario en un legado de manera conjunta de dos esposos al mismo tiempo es prácticamente imposible. Y como decía Robert, como es un acto unilateral e individual, mi voluntad puede retratarse en cualquier momento antes de mi muerte. Exacto. Muy bien, señor. Entonces ahora continuamos con esta pregunta que todo el mundo, excepto una persona, el testamento que tiene que realizarse por completo con el puño y letra, hológrafo. El hológrafo es un tipo especial de testamento que en vez de hacerlo el notario, lo que lo hace es que lo escribe de su puño y letra el testador, lo cual fue muy chulo en mi clase de Derecho Notarial porque el profesor, no lo voy a decir azaroso porque le tengo mucho cariño, nos hizo escribir a puño y letra un testamento hológrafo. Entonces, en mi testamento yo puse como última voluntad que yo tenía deseo de que él se muriera en un accidente de tránsito, lo cual, conforme a las reglas del Código Civil, es una prerrogativa que yo tengo como persona en su última voluntad. Entonces, conforme al principio de unidad de la sucesión, aquí contestaron algunos, todos deben heredar sin falta. Otros contestaron,
todos deben heredar el mismo valor matemático o porcentual de forma idéntica. Esa fue la que respondieron la mayoría. Y otros dicen que la ley no atiende al origen ni a la naturaleza de los bienes para arreglar el derecho de los herederos. Vámonos por parte. Lo de todos los herederos deben heredar, eso no es el principio de unidad de la sucesión, ese es el principio de igualdad de la sucesión entre sucesores. Lo último de abajo que yo puse y que todos ustedes lo pusieron en su mayoría como correcto es un soberano disparate. ¿Por qué? Porque no es verdad que todo el mundo hereda bajo la misma proporción matemática. Es decir, hay que ver cómo heredo yo. Hay que ver cómo hereda Giselle. Hay que ver cómo hereda Lauris. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo heredar como hijo directo del de Cuyo, pero Lauris puede heredar como una de las hermanas, como una de las hijas de Euclides que había premuerto y que Euclides era su hijo del de Cuyo. Por ende, Lauris no puede pretender heredar la misma cantidad que Giselle o que cualquiera de los que estaban heredando directamente, porque mientras Lauris hereda en proporción a quien ella representa, es decir, ella heredaría, por ejemplo, el 50%, ella y su otro hermano, de lo que le representaba a su madre, yo heredo directamente. ¿Me siguen ahí? Entonces no puede haber no hay una proporción. Sin embargo, el principio de unidad de la sucesión lo establece la ley claramente. La ley no verifica ni el origen ni la naturaleza de los bienes para arreglar el derecho de los herederos. Lo que hace es que conforma con toda la sucesión una sola. Dígame, Euclides, que tiene la mano levantada. Sí, con relación a eso, profe, con mucha razón sobre lo que usted dice, porque si habemos 4 hermanos sobre padre y madre, fallecen los padres y la madre, pero quedaron 2 hijos de otro matrimonio, eso heredarán un 50% si es de la parte del padre, mientras que yo soy del padre y madre, que fueron los bienes creados con ellos, heredaré el 100%, o sea, el 100% con relación al porcentaje que me corresponderá a mí como hijo. Entonces, todo eso va a depender, como le dije también, si es litigioso, si es amigable, eso va a depender el tipo de bien que nosotros tengamos, porque si tenemos un terreno, Dame chance, por favor. José, por favor, esos motores toditos nos lo estamos yendo nosotros. Síganme, por favor, Euclides. Pues sí, donde tengo 10 metros de ancho y tengo 100 de profundidad, se entiende que el valor del terreno que está aquí delante tiene más valor y por eso, por mutuo acuerdo, decidimos que Pedro tocó 100 metros adelante y Juan tocó 75 en el medio y Lucas tocó 50 ahí atrás. Entonces, por eso los herederos no van a tener el mismo valor, va a haber diferentes situaciones. Sí, pero con eso hay que tener cuidado porque, por ejemplo, no es lo mismo el valor monetario, el valor íntegro, por así decirlo, de lo que tú heredas, que la determinación qué pedazo le toca a cada quien. Porque, por ejemplo, a Giselle cuando viene a ver nada más le toca el 5% de la sucesión frente a Yasmín que le toca un 25%, pero eso no significa que a Giselle le van a tirar el pedazo que ellos quieran a la hora de dividirse un inmueble. Por eso incluso es que yo he dicho en materia de partición, de subdivisión para partición, que el que menos tiene, el que más posibilidades tiene de joder. Porque la ley no te exige a ti, como el que menos tiene, por ejemplo, que tú te quedes con el último pedazo que los demás te quieran dejar. ¿Entiendes más o menos lo que le estoy planteando? Sí, sí, correcto, correcto. Pero, vamos, plantee su duda. Plantéela. Pero ese Robert que Euclides está hablando. No, yo pensaba que usted estaba abierto para todo el mundo. Sí, profe, con relación, sí, voy de acuerdo con usted. No, con esa parte no hay duda, porque es como usted dice, el que tiene el 5% y aquel que tiene 25%, a nivel de, en este caso, de inmueble, de terreno, pero no necesariamente en el valor. Puede ser que los dos estén valorados en la misma proporción. Lo único que en el lugar y la situación que está cada quien tiene un valor distinto a nivel económico. No necesariamente. Si yo tengo un 1%, yo puedo azarar la existencia y decir, yo quiero que a qué pedazo. Aunque sea un 1%, pero quiero a qué pedazo.
Siempre yo le dije, recuérdese que le dije algo al inicio del tema de la sucesión. Esta es una materia para gente azarosa. Y a veces el que menos tiene es el que tiene más posibilidades de joder. ¿Por qué tiene menos que perder? Y ¿sabe cómo le hablan? Por ejemplo, dicen, a mí hay que desinteresarme. Y en vez de darle un 1%, hay que comprarle ese derecho para que deje de joder. Sí, hemos visto casos así similares. Dígame, Robert, ahora. Mire, hay dos cosas que hay que tener en cuenta para que no puede haber confusión. O sea, que cuando hablamos de esposo y esposa fallecidos, son dos sucesiones. O sea, debemos hablar de un finado o de escuyo, en este caso, porque se dice de escuyo cuando se trata de... Esa es la parte que estamos preguntando. O sea, que debemos decir de un finado, o sea, la sucesión de un finado y no decir, en este caso, porque podemos confundir que cuando fallecen una pareja de esposo, o sea, es una sola sucesión, no, son dos sucesiones diferentes. Entonces, en ese sentido, para tocar de manera, y otro aspecto que hay que tener en cuenta, que lo que se distribuyen son valores, no cantidades en el inmueble, sino lo que se distribuye son valores. Entonces, en ese sentido, hay que decir que va a depender de ya después que se haga una determinación de la posesión de cada heredero. O sea, si una persona acepta que se le puede ser que una persona tenga una casa dentro de un inmueble que va a heredar y no puede ser, y es posible que ese terreno no sea de buena calidad comparando con el otro, pero si acepta cogerlo ahí teniendo menos valor que los otros en ese sentido. Pero en un principio como se distribuyen son valores, y para tocar iguales en términos de valores tienen que hacer de una sola línea. O sea, una persona fallece y dejó 5 hijos, tocan iguales. Ahora si fallece un hijo y dejó nietos, ya entonces la cosa va variando. Exactamente. O sea, no sí, tocan o sea, iguales. en resumen, no siempre van a tocar matemáticamente lo mismo todos los herederos. No. Pero todo lo viene, sin importar la naturaleza, sin importar el origen, conforman una sola sucesión. Ese es el principio, a eso es lo que se refiere el principio de la unidad de la sucesión. Y finalmente, la donación es un acto, ya esta pregunta la habíamos hecho, pero con la determinación de heredero, solemne. O sea, hay requisitos establecidos por el Código Civil para la redacción de una donación. Señores, ¿qué les pareció esta metodología de hacer una especie de diagnóstico de lo que ustedes saben de la materia antes de entrar en materia? Excelente, profe. Eso es Bien, una profe, materia bien. que se ha debatido. Muy bien. Entonces, ya más o Muy menos bien, ustedes profesor. ya más o menos Eso ustedes no- están... Sí, el error fue mío. Disculpe, eso nos indica que nadie se hace grande haciendo sentir pequeño a los demás, como dije en otra parte. Ese tipo de reflexión así nos hace grande y nos hace esforzarnos un poquito más y hacer reflexión sobre el tema. Que a veces venimos, se viene vacío y no podemos interpretar la cosa porque se viene así. Hay que venir preparado por eso se nos da el programa. No. Tenerlo. La idea detrás de esto no era que ustedes se sepan la materia antes de coger la materia. La idea detrás de esto es ver hasta dónde estos conceptos que ustedes se lo dan en la universidad, pero que dependiendo de cómo fue su interacción con esta materia en la universidad, cómo ustedes lo procesaron. Bien, cómo ustedes, si se quiere entender, cómo ustedes interactuaron con estos conceptos. Y yo sé que para muchos le trajo memoria, le trajo recuerdo, que es lo importante. Entonces, de ahí en adelante, uno va trabajando con todo eso. Ana Karina tiene la mano levantada. Dígame, Ana Karina. Maestro, me parece demasiado interesante. En lo particular, a mí, el derecho civil como que nunca me llama la atención, porque siempre se vende que el derecho penal es el verdadero derecho, y uno, como usted hizo la acotación al principio, depende de la persona que le diera la asignatura, usted iba a empaparse o no de ella. En mi caso,
era un poco como aburrido y muy como monótono y no se acotaban esos temas como entiendo que deben acotarse. Dicen que los halagos se hacen en público. Lo felicito por la forma en que nos está impartiendo la... No es para eso. No es para, se le agradece, pero no es para eso, ¿sabes? Después ahorita me doy con el techo y esa no es la idea. Pero gracias, muchísimas gracias. Señores, el tema detrás de esto es para que, por ejemplo, cuando yo le ponga asignaciones, porque si le estoy cayendo bien ahora, hay que esperar a ver qué le voy a poner de tarea y qué le voy a poner de trabajos para ver si le sigo cayendo bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veo ahora que ustedes son 20 participantes y ustedes me van a formar grupo de 4. O sea, de 4 personas para que sean 5 grupos. Ustedes tendrán asignaciones con trabajos individuales y tendrán asignaciones con trabajo en grupo, si se quiere, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, ustedes se le va a ir tramitando por el grupo, por cualquier vía, no solamente cuáles son los requisitos del trabajo, sino también por dónde lo van a entregar. ¿Alguna duda respecto a la mecánica de trabajo con la que vamos a trabajar esto? Si la quieren plantear. La señora Verónica tenía la mano levantada. Dígame, Verónica. Profesor, yo estoy esperando todavía los límites del testamento que usted dijo que me iba a explicar. Ah, ya. Usted como que cuando vaya a testar, tiene un límite que se llama lo de la reserva legal. La reserva legal le impide usted disponer de una parte de sus bienes cuando usted vaya a querer excluir de su testamento a sus causavientes. Si usted quiere excluirlo totalmente, usted lo que tiene que hacer es declararlo indigno antes de morirse. Por si la pregunta usted me la está haciendo por eso, Verónica. Por eso es. Muy bien. Está bien, profe. Muy bien. No, usted sabe, profe, que hay un testamento por el pendiente de 2 personas que son casados. Entonces, ellos Uno quieren donde hay 2 personas haciendo el testamento. No. Quieren hacer Hablamos un de eso ahora testamento. mismo. Pero si quieren hacer un testamento, ¿qué pasa? Que ellos quieren una niña. Sí, ellos quieren una niña que ya es casada. Pero primero te voy a decir, ustedes quieren hacer 2 testamentos. Dígale así, si usted cobra 2 veces y cumple con la ley. Profe, entonces ellos quieren dejar un testamento para que le toque la mitad de la casa a la niña. Porque Ellos tiene un hijo reconocido. Ellos son propietarios. Sí, son propietarios. Muy bien, entonces son copropietarios. Sí. Entonces, evidentemente que frente a esa situación, si es la mitad está dentro de la reserva hereditaria y si va a hacerlo ambos, tiene que hacerlo ambos por actos separados de conformidad como lo establece la ley para evitarse que luego ellos impugnen ese testamento porque no cumpla con la ley. Pero más importante, señora Verónica, ¿usted le está sirviendo de abogado? Sí. ¿Usted ha tenido la capacidad de mirar 3 pasos o 4 pasos hacia adelante de una prescripción de esa naturaleza? No tengo la experiencia, bien, pero déjame ver si se le explico. ¿El hijo que es legítimo tiene alguna objeción con respecto a ese testamento? Posiblemente lo tenga. Ah, ok. Y ella va a quedar la persona a la que le van a la que va a servir de beneficiaria, copropietaria de esa misma propiedad. ¿Que si va? ¿Va a quedarse como copropietaria? No. ¿Ella le va a dar el 50% de la casa, Verónica? Sí, a la muchacha sí, el 50 a él. Pero le van a dar el 50% del valor de la casa cuando se venda o el 50% en copropiedad de la casa. Bueno, según yo oí los comentarios de ellos, pero no ellos es un caso suyo, Verónica, por Dios. Sí, profe, sí, profesor, pero espérese, el hijo está privado, tú sabes. Está preso. Está detenido, sí. Ah, pues va a salir a matar a usted, Verónica, si usted no aclara esa situación. Pero hay caso, porque cuando él salga y los papás estén muertos, esa mujer que no tiene que ver nada, el único culpable va a buscar a usted. ¿Usted cree?
Déjeme ver qué es lo que trata de explicarle. El hijo le corresponde un 50% aún por reserva, si ellos nada más le quieren dejar el 50%. Sí, Pero es muy sí. importante que se establezca cuál va a ser el destino de la casa, si la casa se va a vender, si ellos lo quieren vender primero, si es para ella vivir en la casa. Porque si es el 50%, tanto esa persona a la que le van a dejar la casa como al hijo que le toca, cualquiera de los dos va a pelear por entrar a la casa. O sea, de Usted Cuyo, está colocando una bomba de tiempo para dos gente que no se están llevando bien. Asesore mejor a esos clientes, aunque lo pierda. Ok, profe, pues está bien entonces. Muy bien. ya la entierro de ella. Entonces, No, ya lo señores, entendí. pero usted me entendió. Yo quiero que, no quiero que Sí, usted me ya la vele. entendí. Ah, No, no, ok. ya yo entendí, ya Aquí, yo no hay, entendí, aquí profe, no hay ya. cadena perpetua y los jueces de ejecución a la mitad de la pena andan sacando a la gente para que no haya sobrepoblación carcelaria. No, ya yo entendí, profe. Por lo que si ese hombre estaba preso por incendiar una casa, puede hacerlo de nuevo. No, con ella adentro. Es bromeando, no le lleve de eso. Señores, siendo No, las no, no, 10:51 de la tarde del 7 de octubre del año 2023, terminamos formalmente la presente clase. Me Ahora, gustó el testamento holográfico.